En el rincón más remoto del Pacífico existe una tierra que parece pertenecer a otro tiempo. Un lugar donde la naturaleza ha seguido sus propias reglas durante millones de años, aislada del resto del mundo por inmensas extensiones de agua. Aquí, la evolución tomó caminos inesperados. En el silencio de sus bosques y en la oscuridad de sus rincones más ocultos, existen formas de vida que desafían lo que creemos conocer sobre el mundo natural. Acompáñanos en un viaje hacia una de las últimas fronteras salvajes del planeta. Bienvenidos a Nueva Zelanda. En las montañas del sur habita una criatura tan inteligente como impredecible. Con una curiosidad casi insaciable, observa cada movimiento que ocurre en su territorio. Objetos extraños, visitantes desprevenidos o cualquier novedad que aparezca en su camino se convierten rápidamente en parte de sus investigaciones. Explora, examina y pone a prueba todo lo que encuentra, demostrando una capacidad de adaptación que ha sorprendido durante décadas a quienes han tenido la fortuna o el desafío de cruzarse con él. Su comportamiento desafía muchas de las expectativas que solemos tener sobre la vida salvaje. Astuto, audaz y extraordinariamente ingenioso, el loro Kea se ha ganado una reputación única entre los habitantes de estas montañas. El Kea habita principalmente en las regiones montañosas y alpinas de la isla sur de Nueva Zelanda. Se le puede encontrar entre escarpados picos, profundos valles y bosques de altura, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente entre sol, nieve, lluvia y fuertes vientos. Su extraordinaria capacidad de adaptación le permite prosperar en algunos de los entornos más duros y extremos del país. Es un animal omnívoro y posee una dieta muy variada. Se alimenta de frutos, semillas, hojas, brotes, néctar y otros recursos vegetales que encuentra en las montañas y bosques donde vive. También consume insectos y otros pequeños invertebrados cuando tiene la oportunidad. Pero este extraordinario habitante de las montañas enfrenta un futuro incierto. A pesar de haber evolucionado durante millones de años en estas tierras aisladas, hoy su supervivencia está amenazada. Se trata de una especie nativa de Nueva Zelanda, lo que significa que no existe de forma natural en ningún otro lugar del planeta. Su hogar es único y también lo es su historia. Sin embargo, diversos desafíos han provocado una disminución de su población, llevándolo a ser considerado una especie en peligro. Su destino está estrechamente ligado al de las montañas que habita. Protegerlo no solo significa conservar a una de las aves más inteligentes del mundo, sino también preservar una parte irreemplazable del patrimonio natural de Nueva Zelanda. Su historia evolutiva se remonta a millones de años atrás, cuando quedó aislado junto a otros parientes cercanos en un territorio separado del resto del mundo. Ese aislamiento hizo que, con el tiempo, siguiera su propio camino, desarrollando rasgos únicos que lo diferencian de otros loros. Poco a poco, en ese entorno tan particular, fue adaptándose a nuevas condiciones, moldeando no solo su aspecto, sino también su forma de comportarse y de interactuar con el mundo que lo rodea. Ese largo proceso es lo que explica por qué hoy es tan distinto y especial dentro de su grupo. Entre montañas que parecen tocar el cielo y vientos que nunca descansan, este habitante de Nueva Zelanda continúa escribiendo su propia historia.
Una historia marcada por la curiosidad, la inteligencia y una conexión profunda con un entorno tan duro como fascinante. Cada día representa un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para explorar, aprender y adaptarse. Mucho antes de convertirse en el país que conocemos hoy, estas tierras ya existían como un mundo apartado, casi intocable. Durante millones de años permanecieron lejos de la mirada del resto del planeta, dejando que el tiempo actuara sin prisa, moldeando montañas, valles y costas como si fueran esculturas vivas. En esa larga historia silenciosa, la vida encontró caminos propios. Sin grandes interrupciones del exterior, cada rincón fue adquiriendo una identidad única, como si la Tierra misma hubiera decidido escribir sus propias reglas. Cuando los primeros seres humanos llegaron mucho más tarde, se encontraron con un lugar que parecía suspendido en otra era. Un paisaje antiguo, profundo, lleno de formas y ritmos que no se parecían a ningún otro. Nueva Zelanda se encuentra en una de las regiones geológicamente más activas del planeta, el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta enorme franja tectónica rodea el Océano Pacífico y concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo. En el caso de Nueva Zelanda, su ubicación sobre el límite entre las placas tectónicas del Pacífico y australiana hace que la Tierra esté en constante movimiento. Este choque lento pero continuo de placas provoca terremotos frecuentes y la formación de paisajes dinámicos, montañas que siguen elevándose, fallas que atraviesan el terreno y zonas volcánicas activas que recuerdan que el paisaje sigue en construcción. No es una tierra estática, sino un territorio que evoluciona físicamente con el tiempo. A pesar de esta energía natural tan intensa, el país también se ha ganado reconocimiento mundial por su fuerte compromiso con la conservación ambiental. Una gran parte de su territorio está protegida mediante parques nacionales, reservas marinas y programas de restauración ecológica que buscan preservar su biodiversidad única. En las aguas que rodean Nueva Zelanda, donde el océano se vuelve profundo, aparece una de las siluetas más reconocibles del mundo marino. No es un visitante raro en estas aguas, sino parte de un ecosistema oceánico vasto y dinámico, moldeado por corrientes frías y cálidas que se cruzan alrededor del archipiélago. Este depredador se desplaza con un ritmo sereno pero constante, recorriendo grandes distancias a lo largo de las plataformas continentales y zonas pelágicas. Su presencia suele estar ligada a rutas migratorias y a la abundancia estacional de vida marina, lo que lo convierte en un actor importante dentro del equilibrio del océano que rodea el país. El tiburón martillo es uno de los depredadores más singulares del océano, reconocible al instante por la forma tan particular de su cabeza. Esa estructura, amplia y aplanada, no es un simple rasgo extraño, sino una adaptación que ha cambiado por completo la manera en la que percibe su entorno. Gracias a esa forma en T, su campo de visión se expande de manera notable, permitiéndole observar a ambos lados con una amplitud que otros tiburones no tienen.
Es como si pudiera escanear el agua a su alrededor con mayor precisión, reduciendo los puntos ciegos mientras se desplaza. Pero su ventaja no termina ahí. Al moverse sobre el fondo marino, esa misma estructura le ayuda a localizar con gran eficacia a sus presas ocultas bajo la arena o entre las rocas. Cada desplazamiento le permite analizar una franja más amplia del terreno, aumentando sus posibilidades de encontrar alimento. A esto se suma un sistema sensorial extraordinario. Una red de receptores capaces de detectar las mínimas señales eléctricas que emiten otros seres vivos. Incluso cuando la oscuridad o la turbidez del agua dificultan la visión, este sentido le permite sentir la presencia de su entorno con una precisión asombrosa. Todo ello convierte al tiburón martillo en un cazador perfectamente adaptado, diseñado por la evolución para moverse con eficacia, detectar con rapidez y sobrevivir en uno de los entornos más exigentes del planeta. No depende de un solo territorio, sino que se desplaza constantemente siguiendo alimento y condiciones favorables. Su forma y sentidos le dan ventaja real en la caza, permitiéndole localizar presas con rapidez y eficacia. No actúa de manera aleatoria. Cada movimiento responde a la necesidad de sobrevivir en un entorno donde la competencia es alta. Puede recorrer grandes distancias, adaptarse a distintos hábitats marinos y aprovechar oportunidades cuando aparecen. En conjunto, es una especie diseñada por la evolución para ser eficiente, resistente y activa dentro del equilibrio del mar. En distintas zonas de Nueva Zelanda, especialmente en formaciones rocosas antiguas y sedimentos costeros, se han descubierto restos fósiles que revelan un pasado biológico muy distinto al del resto del planeta. No se trata solo de especies desconocidas, sino de linajes completos que evolucionaron en aislamiento durante millones de años. Estos hallazgos muestran formas de vida que no encajan perfectamente con lo que se conoce en otros continentes. Algunas presentan adaptaciones inusuales, otras combinaciones de rasgos que parecen únicas, como si la evolución hubiera tomado caminos alternativos dentro de un mismo laboratorio natural separado del mundo exterior. El aislamiento prolongado del territorio permitió que estos ecosistemas se desarrollaran sin grandes interferencias externas, lo que dio lugar a una diversidad biológica muy particular. Con el tiempo, muchos de esos seres desaparecieron, pero sus restos quedaron preservados en la roca, como huellas de un mundo antiguo que ya no existe. Y lo más intrigante es que, incluso después de tantos descubrimientos, el registro fósil de Nueva Zelanda sigue sin estar completo. Cada cierto tiempo aparecen nuevos restos que no encajan del todo con lo ya conocido, obligando a replantear ideas y abrir nuevas líneas de estudio. Es como si el territorio aún guardara fragmentos de su propia historia profunda, escondidos bajo capas de roca y tiempo, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Cada hallazgo no solo responde preguntas, sino que también genera otras nuevas, ampliando el misterio en lugar de cerrarlo. En las zonas húmedas y tranquilas de Nueva Zelanda, donde el agua se extiende como un espejo entre juncos y sombras, aparece una figura silenciosa que parece no pertenecer del todo al tiempo. Se mantiene inmóvil durante largos momentos, como si esperara algo que solo ella puede percibir. Su presencia es discreta,
pero imposible de ignorar cuando el paisaje se vuelve aún más quieto. Es en ese equilibrio entre paciencia y precisión donde comienza a revelarse uno de los habitantes más elegantes de estos ecosistemas acuáticos. La garza blanca se alimenta principalmente de peces pequeños, anfibios e invertebrados acuáticos que encuentra en las aguas poco profundas de humedales, ríos y lagos de Nueva Zelanda. Su estrategia de caza no se basa en la velocidad ni en la persecución constante, sino en la observación silenciosa del entorno. Permanece inmóvil durante largos periodos, casi confundida con el paisaje, esperando el momento exacto en el que una posible presa se acerque lo suficiente. En ese instante rompe la quietud con un movimiento rápido y preciso, capturando a su objetivo en una fracción de segundo. Su forma de cazar depende más de la paciencia absoluta y el control del tiempo que de la fuerza o la velocidad, convirtiéndola en una especialista del silencio y la espera dentro de los ecosistemas acuáticos. La garza blanca suele mostrar su mayor actividad en las primeras horas del amanecer y en los últimos momentos del atardecer, cuando la luz es más suave y el entorno acuático se vuelve más tranquilo. En esos periodos, las condiciones del agua y el comportamiento de sus presas facilitan la caza. Durante el resto del día puede permanecer más estática o desplazarse de forma discreta entre zonas de alimentación y descanso, ajustando su actividad al ritmo del entorno. Este patrón le permite optimizar la energía y aumentar sus posibilidades de éxito en la captura de alimento dentro de los humedales de Nueva Zelanda. El plumaje blanco de la garza blanca cumple una función clave en su estrategia de caza. Al reflejar la luz de forma suave sobre la superficie del agua, su silueta se difumina en el entorno, reduciendo el contraste visual que podría delatar su presencia ante las presas. Este camuflaje no es absoluto, pero sí lo suficientemente efectivo como para permitirle acercarse sin ser detectada con facilidad. En combinación con su inmovilidad y su postura controlada, el color de su plumaje contribuye a que pase desapercibida en escenarios donde cualquier movimiento o sombra puede alertar a los organismos acuáticos. Así, su apariencia no es solo estética, sino una adaptación funcional que mejora su eficacia como depredadora en ecosistemas acuáticos. En los humedales de Nueva Zelanda, su presencia no destaca por el ruido ni por la fuerza, sino por la constancia y la precisión con la que cumple su papel en el ecosistema. Es una especie que no necesita llamar la atención para ser importante. Su valor está en lo silencioso, en lo cotidiano y en su manera de mantener vivo el equilibrio del entorno acuático. Al final, Nueva Zelanda no es solo un punto en el mapa, sino un territorio donde la naturaleza aún conserva una fuerza muy presente. Sus paisajes cambian con rapidez. Sus ecosistemas guardan historias antiguas y su aislamiento ha permitido que la vida evolucione de formas únicas. Es un lugar donde lo salvaje no es algo lejano, sino parte del día a día, recordando constantemente que el mundo natural sigue teniendo un papel esencial en el equilibrio del planeta. Y aunque el tiempo siga avanzando y Nueva Zelanda continúe cambiando, su esencia permanece ligada a esa relación profunda entre tierra, mar y vida. Es una conexión que no se rompe, porque está escrita en su geografía,
en sus ecosistemas y en la manera en que la naturaleza sigue marcando el ritmo de todo lo que ocurre allí. Si este viaje te ha gustado, suscríbete para no perderte más contenidos como este. Y si te ha parecido interesante, deja tu me gusta. Es una pequeña acción, pero ayuda a seguir creando más contenido sobre la naturaleza y la vida salvaje.